Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte es Vida. Hoy os voy a hablar de cómo subí 7 kilos en 4 meses. Bueno, para empezar, yo soy un chico bastante delgado, soy del tipo ectomorfo y me cuesta bastante subir de peso, ya que no engordo ni a tiros. Como sabréis, si me habéis seguido un poquito, yo tuve un accidente de coche hace varios meses, en el cual durante esos meses de recuperación no hice nada de deporte y me quedé bastante delgado. Llegué a pesar 62 kilos midiendo 1,76. Entonces, cuando me recuperé, empecé el gimnasio. Lo empecé en febrero hasta ahora mayo, pero lo empecé con 63 kilos, o sea que había recuperado 1 kilo de todos los que había perdido. No tengo fotos para demostraros el progreso que he tenido ya. Primero, porque no suelo hacerme fotos y las fotos que me había hecho, como se me rompió el ordenador, las perdí todas. Pero menos mal que conservo los vídeos de los pesajes que me hacía cada mes para controlar el peso. Menos mal que no los pasé al ordenador porque si no estarían perdidos. Bueno, ahora os voy a explicar cómo conseguí aumentar de peso durante estos 4 meses. Para empezar, hice un conteo de 2 días para ver cuántas calorías consumía en esos 2 días y así lo hice a lo largo de los 4 meses para ver el progreso que seguía. Me di cuenta que consumía mucha bollería y muchos dulces a la hora de la merienda y del desayuno, y esto no me aportaban casi ni nutrientes ni vitaminas, y entonces, como yo no engordo ni a tiros, comía bastante. Así que lo primero que debes hacer es analizar todo lo que comes y luego encontrar el fallo y aplicarle la solución. Otro de los fallos que encontré es que no comía tanto como necesitaba, es decir, mi cuerpo gastaba más calorías de las que yo consumía, por lo tanto no engordaba. Bueno, a ver, cuando hablo de engordar es de ganar músculo, entonces la báscula ni se movía, estaba siempre en el mismo nivel. Entonces mi solución fue incrementar el número de calorías, pero ojo, intentando comer lo más saludable posible. Lo primero que hice fue descartar las frituras, es decir, las patatas fritas, los escalopes, vamos, todo lo que sea frito o rebozado con harinas, todo esto lo intenté eliminar. Al principio comía 1 o 2 veces cada 1 o 2 semanas y luego, conforme iban pasando las semanas, conforme iban pasando los meses, ya ni las comía. O sea, ya mi mente cambió de chip y sabía que lo que tenía que comer eran comidas más saludables. Entonces, cuando veía eso decía, no, prefiero comer algo más sano. Antes os he comentado lo del desayuno y la merienda, en el cual comía también bastante dulce, así que aquí también intenté ponerle solución, y la solución era cambiar el dulce pues por bocadillos, ya sea de tortilla, ya sea de pavo, de pechuga de pollo, de atún, y vosotros diréis, hostia, es que desayunar eso es complicado. Es normal, la gente está acostumbrada a un cafecito, a un colacao con sus galletas, pero como os digo, es solo cuestión de acostumbrarse. Y si sabes que eso es lo mejor para tu objetivo, pues con más razón. A ver, yo os digo personalmente que no lo sé ya todos los días, a lo mejor 1, 2, hasta incluso 3 días a la semana me tomaba mi galletita con mi colacao, pero los otros días comía los bocadillos. Solo es cuestión de acostumbrarse. No sé cuántas veces lo voy a decir en este vídeo, pero es a acostumbrarse. Pero mientras se coma de una manera controlada, todo irá bien. Bueno, y aquí os dejaré unas fotitos de las comidas que solía comer. No siempre era lo mismo, pero básicamente eran pechuga de pollo, pechuga de pavo y verduras, y sobre todo también pescado, aunque como está caro no lo comía a lo mejor cada semana como deberíamos comerlo. Pero lo que sí que eliminé fueron los embutidos, el chorizo, salami, salchichón, todo esto fuera. También el paté, ya que quería subir de peso con el mínimo de grasa posible. Conforme iban pasando las semanas, noté que cada vez podía comer un poquito más, cada día un poquito más, y a la hora de beber solo bebía agua, porque estoy acostumbrado ya a eso, y algún día ocasionalmente bebía bebidas carbonatadas, pero en general agua y luego mi batido post-entreno. La alimentación va a jugar un papel crucial, tanto si quieres aumentar de peso como si quieres bajar de peso. La alimentación es muy importante. Vosotros os podéis hacer una lista de lo que estáis consumiendo habitualmente y luego intentar corregir, intentar ver el fallo y solucionarlo. A ver, que si llevas una buena alimentación con una buena dosis de proteína, tampoco es tan necesario suplementarse. Pero bueno, nunca está de más tomarse el batido post-entrenamiento.
A la hora del entrenamiento no os puedo decir exactamente cuál era mi rutina porque cada semana iba cambiando. Esto era por dos razones. La primera era para que mi músculo no estuviese nunca cómodo, para que mi músculo no se acostumbrase a esa rutina. Y la segunda es que yo entrenaba en función a la gente que hubiese en el gimnasio, porque eso a mí de esperar no me gusta nada. Entonces, si tenía que esperar, pues me iba y hacía otra cosa. Lo que sí que os puedo decir es que era una rutina bastante parecida a la de torso-pierna, entrenando 4 días a la semana, normalmente lunes, martes y luego jueves y viernes. Hice mucho hincapié en los ejercicios multiarticulares, es decir, los que involucran muchos músculos a la vez, ya que esto iba a ser la base para yo poder aumentar mi masa muscular. Y también jugaba mucho con los patrones de movimiento para así no sufrir descompensaciones musculares. Bueno, si no sabéis qué es eso, os dejaré un enlace para que le echéis un ojillo porque es bastante interesante y os puede servir para mejorar vuestra rutina. Y lo que sí que es súper importante, y yo hasta hace poco no hacía, era el entrenamiento de piernas. Este entrenamiento os ayudará a ganar masa muscular incluso en el torso, ya que libera bastantes hormonas del crecimiento y cuando estamos realizando ejercicios nuestro cuerpo está en tensión isométrica máxima, es decir, que nuestros músculos del torso también están involucrados. Yo soy de pierna delgada y como hacía taekwondo nunca entrenaba con pesas y eso fue un gravísimo error y siempre mi excusa era no, es que yo hago taekwondo y ya entreno mucha pierna. Pues no, ya que son dos entrenamientos diferentes. También antes de empezar en el gimnasio analicé mi cuerpo para ver qué es lo que debía mejorar. En primer lugar eran las piernas, ya que las tenía bastante delgadas, y en segundo lugar el pectoral porque lo tengo bastante pequeño y los hombros porque nunca he tenido bastante fuerza en los hombros y quería mejorarlo. Entonces estos músculos fue en los que yo me centré más, a ver, más entre comillas, a lo mejor hacía 2 o 3 ejercicios más a lo largo de la semana, que tampoco era una cosa exagerada. Bueno, según los cambios que he notado en estos 4 meses, pues he ganado bastante fuerza, noto mis músculos más grandes, sobre todo he desarrollado bastante las piernas y el pectoral, que es lo que más me fallaba. Bueno, también he notado que también he ganado un poquito de grasa abdominal, pero casi nada, que eso con ejercicios cardiovasculares o ejercicios HIIT para perder un poquito de grasa lo perderé fácilmente, ya que perder grasa suelo perderla bastante rápido. Y a la hora de entrenar casi no hacía cardio, a lo mejor hacía 10-15 minutos, pero únicamente para calentar. Yo todo esto os hablo desde la experiencia, porque como a mí me ha pasado, quiero guiaros a vosotros para intentar que no os pase y ir un camino un poquito más fácil. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no te olvides a darle a me gusta, compártelo con tus amigos para que también puedan subir de peso y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo, pero recuerda, el deporte es vida. Vamos con el tercer mes. Bueno, vamos a pasarnos, este es el cuarto mes.